Yo decía Lawrence Cortés, no es Jorge Cortés Lawrence. Él es médico cardiólogo que inició todo este debate también a nivel estatal de lo que debía de ocurrir, de lo que estaba sucediendo en diferentes partes del mundo y de lo que se tendría que aplicar también. ¿Cuál es su valoración, doctor? Ya casi, bueno, 2 meses de cuarentena. El 1 de junio se reactivan actividades. Yo hablaba ahorita con Jorge Baruch de la UNAM también y le decía, y luego con Pablo Reyes del Colegio de Sonora, ahora con usted, haciendo un paralelismo, contrastan mucho también el mensaje de las autoridades, tanto nacionales como locales, en el sentido de que ya la industria minera, la industria de autopartes, la construcción se va a activar y vuelve el 1 de junio, con medidas ciertamente sanitarias, pero ya vamos a presenciar más personas en la calle. Ahorita hay muchas personas ya en la calle, habrá más, va a incrementar movilidad, queramos o no, en el país y en Sonora, sin duda, un estado minero. Y también estamos dentro de los 10 países con más casos en Latinoamérica. En Sonora se siguen aumentando los casos. A ver, ¿cómo entender todo esto, doctor Jorge Cortés Lawrence? Bueno, primero decir que desde el 21 de marzo que lanzamos la petición de alerta sanitaria para acá, convocamos a un gran pacto social, un pacto social que tenía que pasar no solamente por los empresarios, el gobierno, porque en este tipo de problemas hay que establecer un liderazgo que sea realmente inspirador. Es una de las condiciones fundamentales para poder generar una conciencia ciudadana y hacer una gran labor pedagógica para que se entendiera la importancia de la contención y la importancia del aislamiento social. Hemos tenido un incremento en una semana de 50% y otra de las condiciones fundamentales es la regionalización de las políticas sanitarias. Nosotros en Sonora, a diferencia del promedio del país, que tuvo un incremento del 13 al 20 de mayo del 41% en términos redondos, casi tuvimos un incremento del 50%. Nosotros no tenemos una curva, tenemos una recta ascendente y como ya bien lo dijo en tu programa el doctor Álvarez, tenemos ya 60% de la capacidad instalada ocupada. Esto puede ser muy grave porque la enfermedad puede explotar, más aún con la reinserción laboral, sobre todo si no se obtienen las medidas adecuadas de distanciamiento social y de protección a nivel de la industria. Esto es fundamental para entender que la reinserción laboral, primero, no es recomendable en pleno ascenso de la exponencial de casos y con una ocupación hospitalaria que puede ser desbordada de un momento a otro, porque el crecimiento no es lineal, se dispara, y se dispara de una forma muy importante, porque este virus, a diferencia del resto de los virus, por ejemplo, los virus de la influenza, se transmiten de 1 a 1.3 personas, y este virus se transmite con una R de 1 a 2.5 a 3 personas. La transmisibilidad, por tanto, de este virus es tremenda y eso hace que haya, por supuesto, en los pacientes o en las personas vulnerables, muchos mayores casos de enfermos graves. Y esto es lo que finalmente satura y desborda el sistema sanitario. Bien, por lo tanto, dice usted, si estamos con esos números, el regreso de la industria minera, de estas tres industrias de las que hemos hablado, ¿va a complicar la situación, cree usted? Pues, mira, en ese sentido yo creo que hay que hacer diferenciaciones también, porque el tema es si el trabajo se hace al aire libre o el trabajo se hace en espacios cerrados. Porque el tema también, la dispersión del virus es diferente y el tipo de trabajo y la proximidad es diferente.
Por eso las políticas deben de ser adaptadas a las condiciones particulares. Desde luego que todo el mundo entiende que no se puede estar sin trabajar indefinidamente. De aquí que la economía es salud, porque la economía es comida y la salud es tener alimentación. Pero el tema fundamental es que en estos 2 meses teníamos que haber sido capaces de generar toda esta información y todas estas políticas para tener claro, primero, un descenso de esta curva y luego tener todos los instrumentos para la reinserción laboral. Y creo que la sociedad que es la máxima responsable, ha tenido un papel que no es del todo encomiable en el tema del distanciamiento y ha perdido esta oportunidad valiosa que repercutirá no solo en la salud, sino también y muy duramente, por no haber hecho la tarea, por desgracia también en la economía. Y mientras más tardemos tiempo en entender esto, más repercutirá tanto en la salud como en la economía. Porque estos dos temas no pueden ser desvinculados. Si existen brotes en una industria puntual, esa industria se va a tener que parar. Entonces el desgaste económico va a ser mucho mayor si no entendemos que en este momento tenemos una prioridad absoluta de tener distanciamiento social. Decías también hace un momento el tema de las colas de la cerveza. Es francamente deplorable la conducta, y esa es conducta social pura. Y no hemos sido capaces de transmitir el ejemplo en ese sentido. Entonces, ¿qué debiera de pasar, doctor? ¿Cuál es Lo primero que nada, yo creo que... Permítame, despedimos ya a Cale, ¿verdad? Bueno, fue en automático, perdón, nos quedamos en la plataforma de Proyecto Puente y en 88.1 FM la voz del PITIC. Adelante, doctor. Me decía, ¿qué debe de pasar, dado este contexto que me pone que los ciudadanos también no hemos hecho la tarea? Dependemos de la conciencia social, porque las políticas que se han generado, a diferencia de otros países, son fundamentalmente políticas que apelan a la buena voluntad. La buena voluntad, pues, no se ha exhibido del todo, eso está claro. Y el tema fundamental es que en otros países han tomado políticas inclusive más restrictivas. ¿Por qué? Porque se privilegia el hecho de que el primer derecho humano es el derecho a la vida y a la salud. Entonces hay personas pues que no han entendido la dimensión del problema o no han podido, porque también es verdad lo que decía el doctor Reyes, muy ciertamente, que hay gente que por su condición económica, porque vive el día, no puede. Pero de cualquier manera, haciendo la misma reflexión que él hacía, que Pablo hacía, decir pues que uno se debe de preguntar verdaderamente si tiene una verdadera y absoluta necesidad de salir para andar en la calle, porque el incremento ha sido muy importante. Yo creo que el llamado de las autoridades no ha sido suficiente y que deberían de estudiarse tal vez políticas diferentes en términos de la restricción de la movilidad. Como por ejemplo, no ha sido suficiente si todos los días están dando un corte a las 8 de la noche, por cierto, a las 8:30, 9 de la noche, a nivel local, a veces hasta después, y a nivel nacional a las 5 de la tarde, hora 7 del centro. Es decir, diario están bombardeando. Ayer mismo la gobernadora confirmó un caso de un fotógrafo y se da a conocer inmediatamente por su equipo. Ella dio negativo, es decir, están constantemente las autoridades. Yo no digo que no hayan cumplido las autoridades en términos de informar, al contrario. Lo que digo es que la sociedad no ha capturado el mensaje. Entonces, ¿es el mensaje el que ha hecho falta que sea más contundente? No se ha capturado el mensaje, es un hecho.
no hay una disminución de la movilidad sustantiva, porque sigue habiendo una reducción de menos del 50%, y estamos ante la necesidad de tener cuando menos un 80-85% de restricción de la movilidad. Lo comprenderemos cuando pase lo que ha pasado en otros países, por desgracia, como en España, como en Estados Unidos, como en Nueva York, cuando la curva se dispare y los casos lleguen acá. Y cuando se desborda el sistema hospitalario. Así es. Por Sí. desgracia, tal parece que esa va a ser nuestra condición. Es que la gente ha visto desigualdad, doctor. También la gente está desesperada, encerrada, ha visto que unos negocios sí abren, otros no. No ha sido la cosa pareja también, doctor. Ha contrastado mucho eso. No sé si sea una explicación sociológica a lo que está ocurriendo. Pues desde luego que los sociólogos, los políticos lo tienen que evaluar. Las cuestiones técnicas puras son de que hay claros lineamientos para atender este tipo de problemas, como establecer un liderazgo, que el liderazgo sea regional, el tema de las pruebas, catalogar al tipo de pacientes por pruebas y establecer políticas determinadas según el ascenso de las curvas regionales, porque cada ciudad tendrá diferencias fundamentales, como la está teniendo cada parte del mundo. Y hace un momento decías, ya somos el tercer país en Latinoamérica, solo después de Brasil, que está teniendo un incremento brutal porque la política es abierta y se ha privilegiado exclusivamente la economía, y de Perú, pero estamos muy cerca de Perú y ya estamos en tercer lugar, cuando menos. Oiga, usted como cardiólogo, bueno, y aparte que es también presidente de la Sociedad de Cardiología Internacionalista de México, doctor, fue expresidente. Sí. A ver, ese corte diario que se da en la noche por parte de la autoridad estatal, ¿es correcto que sea tan noche? Es decir, porque tomando en cuenta que no, al análisis que me hace usted, no ha sido el mensaje contundente de las autoridades y tanto nacionales también en México, ¿no debiera ser entonces de cambiarse la estrategia de informar para que sea más temprano en la mañana o no sé? Hay una doble información, no es solamente una información nocturna, hay una información en la mañana e información en la noche. El Sí, doctor Gerardo Álvarez ha insistido en todos los días en la mañana, o alguien de su equipo, en anunciar esto. El tema es el tema social, de cómo comunicar socialmente y cómo llegar a la población para educarla y hacerla entender este tema de forma profunda. por eso. Yo creo que no está en el asunto de los tiempos, porque hay dos, hay una mañanera y hay una nocturna. Está más bien en el tema de que la sociedad no ha penetrado el mensaje, ¿no? Y Por los eso. expertos en comunicación, pues son ustedes, ¿no? Los periodistas, y el gobierno tiene un departamento de comunicación en este sentido. Por eso, ¿ha fallado la comunicación, cree usted, para que la gente sea más consciente? Yo creo que ha fallado la sociedad para entender este mensaje. Bueno, hemos fallado la sociedad, es decir, no ha hecho su parte, me queda claro, dice usted, Sí, pero también me decía al inicio de la entrevista porque la autoridad también le ha faltado esa contundencia en la materia técnica de poder replegar o de concientizar, vaya, a la gente. yo creo que en el mensaje ha mandado el mensaje claro. El tema es que la sociedad no lo ha querido digerir o aceptar, porque No hace caso, pues. siente el temor, no siente el temor. Los mensajes a veces, por desgracia, se basan en situaciones de advertencia y a veces de miedo. Y no, la sociedad está claro que no tiene miedo. Lo ponías hace un momento en tu entrevista con la cerveza. Solo 6% tiene miedo de hacer cola para contagiar. Así Es es, tremendo. y casi el 90 ha salido a comprarla, el 90%, Así 85%. es. No hay una conciencia social, eso está claro. Muy bien. Conclusión, doctor, entonces, porque esto, usted ve que se puede complicar esto, o se va a complicar.
Sin duda alguna, yo creo que se va a exponenciar la curva, sobre todo cuando volvamos a la actividad del trabajo. Ya está relajado desde hace tiempo el tema, la gente está saliendo mucho más. Lo que yo estoy viendo, porque tengo que ir al hospital todos los días y al rato voy a ir, el tema es que prácticamente lo que estamos viendo es un día común sin clase, como un día de vacaciones. Entonces, eso es lo que estamos viendo de tráfico en la ciudad. Esto va a hacer que el contacto social sea mucho mayor y que la transmisión de contagios se haga exponencial si la gente no toma conciencia del grave problema que estamos viviendo en este momento. Muy bien, pues le agradezco mucho su tiempo, doctor Jorge Cortés Lawrence. Le agradezco y pues estaremos en contacto analizando y esperemos que esto no se complique más y seamos más conscientes. Desde luego que eso es lo que todo el mundo deseamos, Luis Alberto. Gracias y buenos días. Buenos días. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes. Desde las 6:30 de la mañana nos puede ver en el canal de YouTube. Le pone Proyecto Puente, se suscribe y listo. O bien desde su auto se va a desplazar para su trabajo en el 88.1 FM, La Voz del Pitic, proyectopuente.com.mx, Facebook, por todas partes. Corte y vuelvo. El programa está en Mercado Libre, el gobierno de Sonora y la recomendación de cine y terminamos.